Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 24 de agosto, en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Bartolomé, apóstol. El color litúrgico para hoy es el rojo. En las 4 listas de los apóstoles se le presenta con el nombre de Bartolomé, Bartolmai, hijo de Tolmai. En hebreo, Tolmai quiere decir arado o agricultor. San Juan no le dice Bartolomé, sino Natanael, y por eso los estudiosos concuerdan en llamarlo Bartolomé Natanael. El apóstol Felipe es el que le presenta al Mesías. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret?, replica Natanael. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Natanael era de Caná, que dista 14 kilómetros de Nazaret, y es proverbial la poca estimación que hay entre los pueblos vecinos. Pero el maestro puso pronto un puente entre él y el joven de Caná. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Al escuchar esa alabanza, Natanael manifestó su sorpresa. ¿Cómo me conoces? Y Jesús le contestó: antes que Felipe te llamara, yo te había visto debajo de la higuera. ¿Qué había sucedido debajo de la higuera? ¿Será un secreto entre el apóstol y el Mesías? Después de ese breve coloquio, Bartolomé Natanael manifestó su adhesión incondicional y espontánea a Cristo. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice: tú crees porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. En efecto, Natanael, Bartolomé, vio prodigios obrados por el Maestro, escuchó su mensaje, asistió a la pasión y a la glorificación del Mesías. Después fue predicador de la buena noticia, aceptando con el mismo entusiasmo las consecuencias de un testimonio tan empeñativo y comprometedor. De su actividad apostólica no tenemos noticias seguras. Las lecciones del breviario romano se basan en una antigua tradición armena que dice: el apóstol Bartolomé era de Galilea, se dirigió a India, que le había tocado en suerte para la evangelización cuando se distribuyeron el mundo. Predicó a esos pueblos la verdad del Señor Jesús, según el Evangelio de San Mateo. Después de haber convertido a muchos a Cristo en esa región, soportando no pocas fatigas y venciendo muchas dificultades, pasó a Armenia Mayor, en donde llevó a la fe cristiana al rey Polimio y a su esposa, y también a 12 ciudades. Pero estas conversiones suscitaron fuertemente la envidia de los sacerdotes locales, a los que logró azuzar de tal manera el hermano del rey Polimio, Astiaje, que dio la orden cruel de despellejar a Bartolomé y después decapitarlo. Bueno, pues esta es parte de la tradición que tenemos de este gran apóstol. Pedimos pues la poderosa intercesión de San Bartolomé, Natanael, apóstol. Y para hoy, lunes 24 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos amigos, hoy nos encontramos con el texto en el cual Jesús llama a uno de sus apóstoles, aquel que será incluido en el grupo de los 12. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Natanael, así llamado por San Juan, o llamado también San Bartolomé por los otros evangelios sinópticos. Vale la pena entonces saber que Jesús entabla una conversación muy directa, muy profunda, muy amorosa y plena con aquel hombre. De hecho, cuando hablaba Natanael con Felipe, se nos narraba al inicio de este audio cómo Natanael tenía sus reservas sobre aquellas personas que eran originarias de Nazaret, viviendo él en Caná, que quedaba cerca. Sí, como siendo pueblos vecinos, tenían alguna disputa. Y llama la atención puesto que Jesús pues ya lo conocía. Jesús a ti y a mí ya nos conoce. Le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Jesús ya conoce mi pasado. De hecho, en la doctrina de la primera comunión, recuerdo que se nos decía, Dios lo sabe todo, mi pasado, mi presente, mi futuro, hasta los más secretos pensamientos. Así es Dios. ¿Cómo no iba a conocer Jesús a San Bartolomé o Natanael, como querramos llamarle? Claro que lo conocía. Conocía su pasado, conocía cuando él estaba en el vientre de su madre, cuando creció siendo un niño, un adolescente, cuando fue joven. Conoció aquellas primeras faltas tan inocentes, conocía aquellos pecados más graves cuando ya era un hombre hecho y derecho, seguramente que sí. Por eso Jesús le manifiesta, sí, te vi debajo de la higuera. Ver debajo de la higuera supone en el lenguaje bíblico, es decir, eres un hijo de Israel. Te vi debajo de Israel, el pueblo de Israel, haciendo referencias justamente a que era una persona observante de la ley de Dios. Claro que sí, pero no por eso dejaba de ser un pecador. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude no solo a ver las normas por cumplimiento, ¿sí? O simplemente porque tengo obligación. No, más bien actuar movido desde el mandamiento nuevo de Cristo, que es el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Pero si no amamos a Dios, si no nos amamos a nosotros mismos, tampoco vamos a poder amar al prójimo y viceversa. Hoy le pedimos a Jesús que también se fije en nosotros, como se fijó en Felipe, y como Felipe fue a transmitir la buena nueva a aquel su amigo llamado Natanael. Ojalá que seamos esos buenos amigos, que llevemos a nuestras amistades al encuentro vivo y personal con Jesús, que tengamos la capacidad de hablarles de Dios a los demás, que no tengamos miedo, sino mostrémosle el Cordero como lo hizo San Juan Bautista con sus apóstoles. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que el Señor nos dé las fuerzas, la capacidad, que nos dé la sabiduría para mostrarle a los demás que Él está vivo, que creamos en Él. De hecho, cuando hace esa profesión de fe y cuando tiene ese encuentro tan cercano con Jesús y Jesús manifiesta lo que aquel hombre es, cree, empieza a creer Natanael. Hace un cambio y entonces, después de decir algo despectivo sobre Jesús, ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Hay algo bueno acaso en Nazaret? De decir esas palabras, después del encuentro con Jesús, pasa unas frases diferentes. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. ¡Hala, qué impresionante! De ser alguien que no sabía nada, entre comillas ignorante, nada bueno de Nazaret, pasa a lo contrario. Maestro, le dice, solamente aquel que está convencido de un rabino le llama maestro. Sí, aquel que ha tenido una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de Natanael? Por muchos años de estar con Jesús, no, un breve instante, una sola frase que Jesús le dice, cambia su mentalidad, cambia su corazón. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¡Hala, qué impresionante! ¿Crees? Le dice Jesús, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera.
mayores cosas has de ver. Y esta misma frase se manifiesta para nosotros. Si creemos en Jesús, si abrimos el corazón, hemos de ver mayores cosas. Pidamos la gracia que viene de lo alto y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.